en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre sí quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. El mejor portero de Costa Rica. Y había muchos yo estuve esperando el castigo y tarde. Podemos jugar el partido aquí. Venga, es un partido para disfrutar, no para sufrir. Rocha falla alguno. Arreglado, Rocha estuvo a punto de quedarse en el lugar de concentración, como han visto anteriormente, cambio de impresiones y de bromas. Mendoza le decía a Benito Floro que Mitchell no estaba en el mejor momento. Bueno, pues eran los prolegómenos del encuentro. Esas imágenes que ustedes ven corresponden a unas 2 horas aproximadamente menos cuarto antes del comienzo del partido, y ya había larguísimas colas en todas las puertas de acceso al Carlos Belmonte, que registró un lleno absoluto y que desde luego no defraudó en la expectación en cuanto al público se refiere y la presencia de aficionados, pero eso sí, en cuanto al juego. Durante varias horas los alrededores del Carlos Belmonte se vieron poblados de público. Cualquier sitio era bueno con tal de ver el encuentro, aunque fuese en la posición más incómoda. Y la fiesta que comenzó en los seguidores albaceteños mucho antes de que el balón comenzase a rodar. El marcador funcionó solo bien al principio, porque después incluso llegó a anotar goles que no eran. Entrena el Albacete Balompié antes de saltar definitivamente al terreno de juego. El fuerte viento era bastante molesto. Igual que el Albacete, lo haría también el Real Madrid. Por ejemplo, es Mitchell, que va a comprobar con la mano derecha el estado del terreno de juego y el del césped. Le gustó, comentaría después. Emilio Butragueño realiza ejercicios de calentamiento y saluda a nuestro cámara. Leo Benhacker, que va a cambiar impresiones con Pirri, ahí un poco en secreto, mientras que por otra parte Benito Floro aguardaba en ese momento para ser entrevistado. Iba a comenzar en directo una de las muchas intervenciones que tuvo el técnico del Albacete a lo largo de la tarde, al menos antes de comenzar el partido. Mientras tanto, el Real Madrid abandona ya el estadio y después saltarían. Como ven, esa es la primera vez, la foto histórica del Albacete primero. Ahí está. Anteriormente lo había hecho el Real Madrid, visitando los de Mendoza por primera vez el estadio albaceteño en competición liguera. Chendo y Catali, los capitanes, el colegiado Bello Blanco, y la seguridad, que en esta ocasión se reforzó para intentar que se cumplan a rajatabla las medidas y lo que indica la ley del deporte. Y desde luego que se consiguió prácticamente todo. El bullicio en el graderío antes de que comience el partido. Molestaba el viento y el sol, pero daba igual. Lo importante era ver el encuentro que se ha dicho que será ya historia dentro del fútbol castellano-manchego, la visita del Real Madrid al Carlos Belmonte. No cabía ni un alfiler. Todo, absolutamente todo, estaba completo. Y mientras las calles presentaban este aspecto que ustedes ven, no había prácticamente nadie. Las calles de Albacete quedaron absolutamente despobladas, no solamente en una zona, sino en varias de la capital. Incluso les estamos ofreciendo pues las calles más céntricas o de más tránsito, que a esa hora prácticamente estaban desiertas. El partido estaba a punto de comenzar. Cualquier sitio era bueno, por ejemplo, esa terraza, para ver, aunque fuese desde lejos, al Real Madrid y al Albacete Balompié. Se pone la pelota en movimiento, disparo de Haji, y va a detener Conejo. Desde luego era un disparo flojito. Después vendrían algunos más fuertes. Ese es Benito Floro. Le decía a Manolo que no esperase a que el partido acabase para regatear. Pero miren lo que pasó, que marcó Hierro. El centro desde la izquierda, perfecto, y Hierro cabecea. Conejo diría que el fuera de juego posicional de Butragueño no había influido. Va a intentar el Albacete reducir distancias con ese lanzamiento fuerte, potentísimo de Salazar, que despeja en principio
Bullo. La verdad es que el Albacete ya para entonces había perdido el timón, había perdido el centro del campo y hasta consideramos que Benito Floro quiso rizar el rizo y puso a algunos de los hombres en los que en esas posiciones y por el tiempo otros que ya van sin jugar difícilmente podían dar la talla que se requería para un encuentro tan complicado. Y es que a veces el técnico del Albacete quiere hacerlo lo más imposible todavía. Vamos a asistir ahora a la jugada polémica. Conejo sale, no ataja el balón y cae el rumano Hagi ante la presencia del guardameta albaceteño. Vean de nuevo. Para unos, tarjeta amarilla, para otros, tarjeta roja, porque era el último jugador, hubo obstrucción clara y podía haberse ido al vestuario siendo expulsado en el minuto 8 el guardameta del Albacete, Conejo. Pero Bello Blanco diría que no le expulsó por eso, porque solamente le enseñó la tarjeta amarilla, ya que consideraba él que en ese momento no iba directamente Hagi a la portería. Anota la incidencia Benito Floro y la tarjeta la anota también Bello Blanco. Amonesta al rumano porque no había sacado. Va a hacerlo y consigue el segundo tanto para el Real Madrid. Un tanto que vemos ahora desde otro ángulo, por encima de la barrera y a la izquierda de la portería de Conejo. Benaker dice a los suyos que tranquilos y que continúen. Y efectivamente continuaron y además marcaría otro gol más el Real Madrid. Butragueño lo quiere hacer también ahí más bonito todavía y envía esa vaselina por encima del travesaño de la portería defendida por Conejo. Al suelo cae Menéndez y Hagi, que había visto anteriormente la tarjeta, la vuelve a ver de nuevo. Benito Floro intenta corregir posiciones justo desde ese momento para intentar que el marcador se moviese a favor del Albacete Balompié. Y llegó, pero antes sería el Real Madrid el que conseguiría el tercero. Lanzamiento fuerte de Bullo al centro del campo, ya terreno del Albacete. Se adelanta por la parte izquierda Llorente dentro de área y el balón, tras pegar en el puesto izquierdo de la portería de Conejo, se introduce en el marco albaceteño. Vean de nuevo la jugada repetida desde la posición distinta a la anterior y el Albacete que va a conseguir ahora el tanto que era el del honor, el 3-1. Obra de Corbalán. Ahí está, el cabezazo del goleador del Albacete, segundo goleador en este momento, pero que... No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Benito Floro releía por enésima vez el Quijote, eso sí, en caracteres cirílicos, horas antes de comenzar el encuentro, que tuvo unos prolegómenos poco habituales. Ambos equipos compartieron el albergue nacional de Albacete, con lo que, como es lógico, era habitual ver a unos y otros en actitud fraternal, algo de lo que sin duda el Real Madrid, por su mayor experiencia, fue el gran favorecido. El Alba se marchó al Carlos Belmonte casi 2 horas antes de comenzar el encuentro. Por su parte, el Real Madrid, que a punto estuvo de dejar en tierra a Rocha, lo hizo 10 minutos después de su rival, pero no. Necesitaban al brasileño para el encuentro que se iba a disputar en el Carlos Belmonte, que registró un lleno histórico con casi 68 millones de pesetas de recaudación y en el que los seguidores del equipo castellano-manchego animaron muchísimo a sus jugadores durante el calentamiento, en el que Catali, capitán del Albacete, daba las últimas instrucciones antes del inicio del match. En los primeros 25 minutos de partido, ninguno de los dos equipos se centró en el encuentro. De ahí que Benito Floro intentase corregir posiciones en conversación con Manolo. Manolo, no esperes a que acabe el partido para intentar regatear, ¿eh? A los 26 minutos, Hierro obtuvo el primer tanto del partido con Butragueño fuera de juego posicional, aunque para Conejo el gol fue válido. No, Conejo jugaba balón parado y por lo tanto no había jugada antirreglamentaria. El Albacete pareció despertar de su letargo a raíz del gol en contra. Trató de igualar el partido Salazar en libre directo, pero su disparo fortísimo lo rechazó Bullo, que estaba en su sitio. El Madrid, que había conseguido lo difícil, que era marcar, dejó claramente expuesto que de caer ante este amedrantado Albacete, nada. Desde el instante del gol quedó despejada la incógnita que se planteaba Don Quijote cuando atacó al rebaño de ovejas creyendo que eran gigantes encantados. El miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oigas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Parecía que Hagi estaba en fuera de juego, no es cierto. Parecía que Conejo iba a ver la tarjeta roja, tampoco fue cierto.
el árbitro del partido, por arte de encantamiento, le mostró la amarilla. Las protestas de los jugadores del Real Madrid, que entendían que el guardameta costarricense debía de irse a la caseta. Mientras tanto, él a lo suyo, a colocar la barrera, Benito Floro, que no daba crédito a lo que veía, y Hagi, que obtuvo la primera tarjeta amarilla por pedir reiteradamente la distancia al árbitro. Después, el rumano dejó clara una cosa: cuando se golpea el balón con precisión, no hay barrera humana que evite el gol. Así, el equipo de Benaker, a los 9 minutos de la segunda parte, ya había sentenciado definitivamente el encuentro, aunque desde el marcador electrónico se regalase un gol a los de casa que no habían conseguido. Parecía que Butragueño iba a lograr un nuevo tanto para el Real Madrid, pero su balón salió ligeramente desviado y alto por encima de la portería de Conejo. Quien sí, muy a su pesar, consiguió marcharse a los vestuarios antes del final del partido fue Hagi, que recibió a los 76 minutos la segunda cartulina amarilla y por consiguiente la roja, con lo que dejó a su equipo con 10 jugadores, aunque 4 minutos más tarde el Madrid logró aumentar su ventaja con un gol, el tercero, marcado por Llorente. Se jugaba el minuto 36 de la segunda parte. Y es que desde que Bullo sacó el balón hasta que lo metió en la portería contraria de su compañero Llorente, solamente pasaron 12 segundos. Y es que, cuando las cosas están bien hechas, el tiempo es lo de menos. El Albacete obtuvo el tanto del honor en las postrimerías del partido. Su autor, Corbalán, al que Flor utiliza cuando lo estima oportuno, que desde luego no es mucho. Sabemos que el partido ha llamado mucho la atención de todo el mundo. Y yo creo que en ese sentido que algunas declaraciones que han hecho algunos jugadores del Albacete nos ha ayudado muchísimo para mentalizarnos, y aquí está el resultado.